Un cordial saludo a los colegas y amigos presentes en este quinto Coloquio Internacional de Patrimonio Portuario. Soy Gustavo Chalier, miembro del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta y docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. También integro el Núcleo de Historia de Ciudades Portuarias Regionales. Junto con mi compañera Romina Amarfil, archivista del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, queremos presentarles nuestra ponencia titulada Documentar al puerto de Arroyo Pareja en el Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, Argentina. El archivo de investigación y su uso público. Tenemos que aclarar que Romina lamentablemente no estará en esta presentación porque se nos hizo muy difícil reunirnos a causa de las restricciones impuestas por la pandemia. Ante todo, queremos presentarle la ciudad donde desarrollamos nuestra actividad. Punta Alta es una ciudad costera ubicada en la orilla norte de la Bahía Blanca, a 650 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires. Cabecera del partido del coronel de Marina Leonardo Rosales, cuenta con cerca de 60.000 habitantes, según el Censo Nacional de Población 2010. Tiene 122 años de vida, ya que fue fundada en 1898. Aquí este mapa muestra la ubicación de la ciudad. Y aquí presentamos algunas vistas de Punta Alta para que conozcan. En su frente costero se despliega el llamado Puerto Belgrano, un amplio fondeadero natural de aguas profundas, hoy ocupado por dos puertos, la base naval Puerto Belgrano, pegada a la ciudad, y el puerto de Arroyo Pareja, llamado hoy Rosales, a unos 3 kilómetros del casco urbano. Ahora vamos a presentarles al Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, donde desarrollamos nuestro trabajo. El Archivo Histórico Municipal de la ciudad de Punta Alta fue creado el 12 de mayo de 1999 y tiene por función la guarda, preservación y difusión del acervo documental de la ciudad. Para el funcionamiento de nuestra institución, la Municipalidad de Coronel Rosales adquirió y acondicionó una casona estilo pintoresquista que fue construida en 1922 por el arquitecto Calixto Barbieri para residencia particular y estudio profesional. Edificio icónico del centro de la ciudad, su silueta está plasmada en el logo del archivo histórico como una suerte de enlace entre el pasado y el presente, además de conferir a la institución una fuerte marca identitaria y otorgarle una presencia tangible a través de un título urbano reconocible. Por otra parte, se dotó al archivo histórico de personal capacitado para desarrollar la función requerida. Aquí la foto de mis compañeros. Se incorporó a una serie de agentes municipales, todos ellos con título en historia. A varios de ellos se los capacitó en archivología o museología. Su plantilla se completó con una arquitecta especialista en patrimonio, un diseñador gráfico y una empleada administrativa. El archivo fue creado para guardar y difundir los testimonios de la historia de la ciudad. ¿Pero qué historia? ¿Qué archivos? Al borde del siglo XXI, había dos problemas para trabajar con la historia puntaltense. El principal, que esta historia era muy mal conocida y se encontraba peor testimoniada. En efecto, durante los 100 años precedentes, poco se había hecho en Punta Alta por preservar el legado histórico local. La mayor parte del relato de la ciudad la ligaba y confundía con la historia de la base naval de Puerto Belgrano, sin comprender los fenómenos propios de la formación y el crecimiento urbano, y sobre todo, sin otorgarle a la ciudad su identidad histórica propia e independiente. La construcción historiográfica dependía de algunas publicaciones periodísticas donde aparecían artículos y contribuciones generalmente anónimos, que evocaban memorias, recuerdos de hechos y personajes desaparecidos. Muchas veces, estos relatos eran panegíricos de figuras destacadas o caían en una retórica simplista mitificante. También existieron en la ciudad historiadores aficionados que, es justo decirlo, realizaron un ímprobo trabajo de recuperación de materiales de valor, ya sea fotografías, periódicos, revistas, y una elaboración y una colección de datos que de otra manera se hubiesen perdido para siempre. Ellos elaboraron un relato evocativo y a veces nostálgico del pasado local, limitado a la anécdota o a la curiosidad. Era en suma
una historia que se disolvía en el acontecimiento y renunciaba a toda interpretación, a toda crítica, incapaz de detenerse a mensurar la espesura de su relato. Por otro lado, tampoco hubo salvaguarda del material documental que se hallaba disperso por la ciudad. Bibliotecas, dependencias municipales o de la base naval, instituciones como clubes, sociedades de fomento, sindicatos, asociaciones o en domicilios particulares. Y muchas veces este material se hallaba en malas condiciones de conservación y sin catalogar. Además, mucha documentación se hallaba fuera de la ciudad, en bibliotecas y archivos públicos o privados de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca o aún en lugares del extranjero como Francia o Italia. Para comenzar a trabajar la historia de la ciudad, se comenzó por organizar 4 ejes de trabajo, vinculados con aspectos fundamentales del pasado rosaleño. Estos ejes, cabe aclarar, no conforman compartimentos estancos, sino que se articulan y encajan unos con otros, generando así una visión del pasado que tiene en cuenta aspectos sociales, económicos y políticos. Los ejes son primeros pobladores e inmigración, orígenes de la ciudad y autonomía municipal, instituciones, comercio y actividades productivas, y ferrocarriles y puertos. Como se verá, uno de estos ejes debía dar cuenta del complejo ferroportuario y, dentro de él, al puerto comercial de la ciudad, llamado como se vio Puerto Rosales y antiguamente conocido como Puerto de Arroyo Pareja. Ahora le queremos presentar el puerto, nuestro puerto comercial. Este puerto fue construido entre 1912 y 1918 por un consorcio de empresas francesas e iba a ser la más importante terminal cerealera de América del Sur. Pero la Primera Guerra Mundial y algunos problemas internos del consorcio constructor, sumado a la oposición de sectores de intereses contrarios al puerto, hizo que solamente se entregara al servicio un muelle de 300 metros. Hoy, Puerto Rosales es un puerto eminentemente petrolero y se utiliza como sitio de reparaciones menores y de carga y descarga de pesqueros. He aquí algunas fotos del puerto, tanto históricas, aquí tenemos el puerto en 1918, el puerto en 1928 y fotos del puerto actual. Toda esta historia era prácticamente desconocida por los puntaltenses. Entonces, para dar a conocer la historia del puerto, existían los mismos problemas que con el resto de la ciudad. Poca información, y la información dispersa y falta total de conservación, y por lo tanto había necesidad de armar un archivo de investigación que sirviese de base no solamente a la investigación, sino ponerlo a disposición a fin de realizar futuros trabajos que concienticen sobre la historia de Puerto Rosales. Una investigación, y esto lo sabemos todos los historiadores, siempre genera de forma involuntaria un acopio de material que se denomina archivo de investigación. Este está conformado por una serie de producción propia como entrevistas, fichas bibliográficas, cuadernos de campo, reprografías de documentos de archivo, sean fotocopias, fotografía o escaneo, y fondos o documentos recibidos por el investigador en calidad de préstamo o donación por personas o instituciones vinculadas al tema. Son, como dice muy gráficamente Mariana Nazar, los detritos que dan cuenta de la actividad del investigador y que generalmente quedan en su poder, pero que en nuestro caso quedó en poder del Archivo Histórico Municipal, al ser un trabajo de equipo y un trabajo institucional. Por otra parte, este archivo de investigación se formó de forma totalmente intencionada. Fuimos a buscar armarlo. ¿Por qué? Porque había que generar no solo conocimiento, sino también asegurar la preservación de la información que se fue consiguiendo. Se tomó la decisión de archivar la copia, sea en papel o electrónica, con los debidos recaudos del caso, citando la ubicación precisa del original en el archivo o depósito de pertenencia. Se privilegió de este modo el acceso a una información de difícil consulta por encontrarse dispersa en lugares lejanos a punta alta. De este modo, se ha logrado poseer un conjunto documental sobre Puerto Rosales que para el 2020 contaba de 120 documentos en la sección documentos escritos,
ya sean originales o copias, 3.109 documentos digitalizados, 85 planos en papel o digital, 22.605 fotografías históricas en papel o digital, 50 copias de libros y artículos de revistas académicas, ponencias y publicaciones, 20 entrevistas que representan un total de 25 horas de grabación aproximadamente. Y a todo este acervo se le deben agregar la información escrita y gráfica existente en diarios, publicaciones periódicas y revistas de época, en forma de artículos, entrevistas, notas de opinión, editoriales y fotografías, que reflejan el quehacer portuario desde 1916, que es la fecha del periódico puntaltense más antiguo que conservamos. Desde el Archivo Histórico Municipal se piensa y se sostiene que esta es, ante todo, una institución que posee una función social. Por lo tanto, el producto de su trabajo debe ser socializado y puesto a disposición del usuario, quien, en definitiva, es quien sostiene a la dependencia comunal a través de sus impuestos. Guardar el archivo bajo 7 llaves no tendría ningún sentido sin que esté disponible para el público en general e investigadores en particular. Esto se condice con el paradigma de democratizar el acceso a la información, que fue no solamente parte del espíritu de la institución por un mandato normativo, sino que forma parte del sentir en que se formó su personal. Archivos de la gente, por la gente y para la gente, según el feliz título de un artículo de Eric Ketteler y que nosotros tomamos como marca de nuestra institución. Estos lineamientos teóricos se cristalizan a través de una praxis que pone en juego determinadas acciones para llevar a cabo los objetivos planteados. Con recursos siempre insuficientes, se hizo menester durante estos años a usar el ingenio para desarrollar una política de comunicación con el público que sacara el archivo a la calle. Esto implica no solamente posicionarlo como un lugar de referencia, sino que su información llegue a la mayor cantidad de gente posible, sin esperar que el vecino se acerque a la institución, sino llevarle la información en lo posible a cada casa de cada habitante de la ciudad. Por ello se aceitó la relación con los medios de comunicación locales, estaciones de radio, canales de TV, publicaciones periódicas en papel y digitales, como vehículos primarios de información masiva que difunden las acciones emprendidas por la institución. El acervo documental en general, los archivos de investigación como el General Puerto Rosales y la historia local en particular, circulan por diferentes carriles a fin de llegar a la mayor parte de lugares posibles, en una capilaridad que pretende meterse en los intersticios de la sociedad, aún los más pequeños. Era necesario, entonces, realizar una divulgación entendida no como una simplificación para lo que respectivamente se llama el consumo de masas, sino presentar de modo atractivo un relato sólidamente construido a partir de una investigación con todas las herramientas de la disciplina. En definitiva, se trata, como pide Carlo Ginzburg, de tartuffe per tutti, es decir, lo mejor para todos. Se desarrollaron de este modo una serie de acciones con el afán de realizar una transposición didáctica de los contenidos e intentar una llegada lo más masiva posible. Algunas de las actividades emprendidas fueron la presencia en la Internet a través de la página web y en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. También la presencia audiovisual mediante archivos de sonido colgados en la plataforma iVoox y videos propios en el canal de la institución de YouTube. Asimismo, se redactaron artículos sobre el tema portuario en la revista de la institución El Archivo, que es una publicación bianual de distribución gratuita con 19 años de antigüedad y con una tirada aproximadamente de 2.000 ejemplares por número. Y también la publicación de libros que son distribuidos gratuitamente en las asociaciones y bibliotecas públicas y escolares rosaleñas. También se dan visitas y charlas a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias e institutos terciarios de la ciudad. Cursos de capacitación docente y asistencia permanente mediante la preparación de material en soporte papel o digital,
como una forma de llegar a las nuevas generaciones. Igualmente, se hace necesario poner a consideración de los pares los resultados de la investigación. Por eso se viene incrementando la presencia del Archivo Histórico Municipal en congresos, jornadas y reuniones académicas nacionales e internacionales, como muestra la presente ponencia. También se han publicado artículos referentes a diversos aspectos históricos de Puerto Rosales en varias revistas académicas de la Argentina, Brasil, España y Francia. Si el patrimonio de un puerto es su materialidad, es decir, el conjunto de muelles, galpones, grúas y utillaje, también lo es la documentación y la información reunida en base a su construcción y operatoria. Uno y otro aspecto patrimonial se sustentan mutuamente y dan cuenta uno del otro, sirviendo de referencia recíproca. Se ha conseguido a lo largo de estos años hacer de Puerto Rosales un sujeto de archivo, con presencia propia y un bagaje documental nada desdeñable si se tiene en cuenta las bases desde las que se partió. El archivo de investigación sirvió a los propósitos de conocer el acontecer histórico del puerto y también para ponerlo a disposición del público usuario, con la convicción que la historia se trata de una herramienta que coadyuva a la identidad y al sentido de pertenencia de la comunidad. En nuestro caso de Puerto Rosales, entender su historia implica no solamente comprender los diversos factores que propiciaron su construcción y desarrollo posterior, sino también advertir sus posibilidades y proyectar su devenir futuro sobre bases cada vez más sólidas. Muchísimas gracias a todos.